La nación en llamas. Capítulo 21. Entrenar con Faustino resultó ser un excelente método de relajación. Hacía 2 tardes atrás A.S. había arribado a Isidro con un mensaje de Vance en la estación de la Guardia Negra en Santiago, donde informaba que los refugiados ya se encontraban reinstalados, y las fuerzas desertoras comenzaban a formar filas independientes en búsqueda de rebeldes tal como nuestro acuerdo se dio. Esa era la última tarde antes de tener que partir al Orde, ya que debía terminar por ajustar todo lo referente a la coronación de Benjamín, así como preparar la residencia para los hombres libertanos y su rey que nos acompañarían al día siguiente como signo de tradición en cada ascenso, aunque a decir verdad fue mi abuela quien tomó el asunto en su mayoría. Ella y tía Gladiola se mudaron con nosotros hasta Tella, aunque el clima un tanto tropical no fuera del todo de nuestro agrado. Ambas parecían complacerse en ese tipo de enmiendas que involucraban aristocracia y celebraciones, por lo que me permití cedérselos ante mi falta de interés. Además, supuse que aquello limaría cualquier roce pasado con mi abuela Rebeca, quien 2 meses anteriores partió del palacio ante mi nada sutil demanda de poder, pero que con mi hermano de vuelta, nuestros títulos volverían a equilibrarse y por lo tanto, ambas nos deberíamos a nuestro rey. Con aquel pendiente resuelto, me restó comunicarme con mi primo Alaric, quien pareció evadirme las primeras semanas hasta que fui consciente de los problemas a los que se enfrentaba, ya que me atrevía a decir que era el gobierno con mayor reparación. Al parecer, ya fuera por la gran cantidad de fuertes políticos residentes, o que todas las leyes nacen y se aprueban en ese sitio donde la revolución floreció, Lorde parecía el lugar preferido de los rebeldes por atacar. A cambio de la ausencia de mi primo, Renata me atendió. Comentó que su esposo había ido a las tierras muertas para supervisar los desembarques de desechos generados en el último mes por las reconstrucciones ya fueran de la capital o de su propio gobierno. Las tierras muertas alguna vez fueron fértiles campos, densas selvas y amarillas praderas. Sin embargo, el primer brote de la enfermedad que hace siglos aquejó al mundo se dio justamente en aquella zona. En ese entonces, el par de continentes o reinos se extinguieron por completo infestando al único que quedó de pie, y en el que habitamos actualmente y con el que antes contaba de 7 reinos reconocidos y una decena más que no lo eran, pues se planteaban como tierras en disputa o zonas salvajes gobernadas por clanes más antiguos que ellos. Aquellas tierras son poco más de la mitad del tamaño de una nación, considerando por supuesto que libertad y victoria se repartió el mundo equitativamente, así como también lo fueron las tierras muertas. Ellos con el sur y sus pequeñas islas y nosotros con el norte. El abuelo de Alaric, el tío de mi madre, solía realizar travesías décadas muy atrás, haciendo al Lorde, el único que podía ejecutarlo, ya que era por igual, el único que deseaba ensuciarse con aquellas cosas tan banales como lo eran las expediciones. En ese entonces el medio de transporte para llegar hasta allá era marítimo, por lo que solía viajar casi un mes en el mar para emprender tal viaje. Ahora, gracias a la invención de las aeronaves, se puede llegar a ella en un promedio de 9 a 10 horas dependiendo del sitio donde se aterrizará. Victoria es relativamente nueva en cuanto a tecnología hablamos, considerando que los jets, electricidad, dispositivos de rastreo y transmisiones, llevan no más de 70 ciclos que se implementase en nuestras vidas de manera paulatina hasta llegar a tal como la conocemos ahora. Tardamos un siglo entero en conseguir una sociedad medianamente funcional, y parecida a la que alguna vez fuimos después de que la infección acabara con casi todo. Para cuando se cumplieron 2 siglos, nos convencimos de cuál era la raza dominante en esta tierra, dejando a los seguidores muy por debajo de nosotros. Y para cuando los 400 ciclos de civilización nos alcanzaron, el pasado se había borrado, construyendo a cambio lo que hoy conocemos como victoria. Los mismos errores de siempre. Supongo que nunca se aprende lo suficiente, al igual que pienso que las guerras siempre están destinadas a existir tanto como a extinguir. Oh, lo siento, Feli. La espada de Faustino colisiona con la mía, atrayéndome de nuevo al presente debido a que es muy bueno con esa arma. 1000 veces mejor que con los cuchillos que por lo general, los pocos guardias que entrenaban en el cuadrilátero, acostumbraban a apartarse cuando los lanzaba para evitar cualquier accidente. Y pese que decía ser delicado en un encuentro de espada contra espada, al final, sus impactos terminaban con un agudo dolor en mi hombro. Siempre me pareció un hombre bastante resistente y fuerte, incluso si su corpulencia delgada no lo reflejara. Logré llegar a conocerlo más en esos días que en los meses anteriores, pues me contó sobre Siaka y Fancy, sus padres.
Dijo que ella era muy sobria e incluso elegante. La describió él de ese modo, con modales impecables. Agregó también que solo su padre lograba hacerla reír, al igual que su vida en la infancia fue algo cómoda dentro de los estándares de vida seguidora, ya que comida nunca le faltó, hasta que la orfandad le llegó. Y durante cada silencio y respiro que nos dábamos, lo observaba. Era un chico alegre a pesar de las cosas que tuvo que vivir. Sus ojos rasgados, ahora heredados por su madre, se arrugaban un poco al sonreír, sin embargo, entre los recovecos era capaz de vislumbrar tristeza. Quizá pensaba en José. Yo aún lo hago durante mis momentos de soledad. A él y todos aquellos que me han arrebatado. Mientras nos alejábamos de la zona de entrenamiento y retiramos el sudor de la frente por aquel desastre pasado, le lancé una botella de agua a las manos. En ese instante, un guardia nos interceptó en el rumbo. Un mensaje del gobernador Misael Borja, Su Alteza, tomé la nota con la última enmienda solicitada por mi parte. Y es que hacía exactamente una semana atrás su visita me sorprendió a Tella. De alguna forma pude sentir el motivo, siendo que él ya había realizado demasiadas cosas por mí y mi hermano, pero, ¿cuándo recibiría la recompensa por aquel acto? Ben estaba a una semana de hacerse rey y entonces, Victoria ya no me tendría como su reinante. La vacante de reina para su hija estaría disponible, sin embargo, lo que me espetó fue muy distinto a lo esperado. Vanessa Santillán Solares. Su voz se pronunció arrojando un expediente al escritorio para que lo revisara y prosiguió. Se perdió todo rastro de información acerca de ella a los 12 ciclos cuando quedó huérfana, volviéndose para la sociedad de esta nación, una desertora más en Victoria, explicó mientras miraba la foto de la pequeña Vanessa con la edad mencionada antes de que se le perdiera rastro. Su rostro infantil era muy semejante al actual, aunque aquellos gestos se endurecieron desde entonces. No fue hasta que en Palma Fuerte fue asesinado que esa niña volvió a retomar importancia, pues según los relatos de dos de sus trabajadoras fuertes, fue una seguidora empleada en la casa quien cometió aquel atroz acto para robar y huir de la propiedad. Jamás se resolvió el caso, aunque existe un retrato de la asesina que casualmente le resultará muy familiar. Mis ojos fueron a tal imagen que presentó. Era un par de ciclos más joven, pero sin duda era Vance. Nunca me llegué a cuestionar su vida más allá del tiempo que la conocí ni la ayuda brindada por su parte hasta ese momento que me cuestioné los motivos que la habían llevado a desertar. Asesinato. La comandante asesinó a un fuerte y por eso se unió al Fuego Blanco. ¿Qué es lo que quiere ganar exactamente tras mostrarme esto? Bueno, nuestro príncipe asumirá su cargo en una semana, que si me lo permite antes, yo la habría elegido a usted, no supe si sentirme halagada por eso o amenazada. Pienso ampliamente que Victoria debería darle más crédito a nuestras mujeres. Tengo una hija, la cual es mi orgullo y lo seguirá siendo muy pronto al lado de su hermano, así que lo que pregunto es, ¿realmente cuánto conoce a esa joven a quien parece mostrarle su confianza y lealtad? No lo podía creer. Me estaba chantajeando. Él deseaba averiguar cuán estaba dispuesta a ofrecerle para que aquella información no se revelara y es que, podía que la ley que enviaría a los menesteres acerca de que los desertores fueran reconocidos como ciudadanos y no renegados fuera casi un hecho, pero el asesinato sin duda, seguiría siendo un crimen que debía castigarse. Respiré con profundidad seguido de colocar las manos en el escritorio de mi sala particular para levantarme y decir. Lo suficiente para no cuestionarla, gobernador. No estaba exenta de sus culpas debido a las cosas que le sucedieron a lo largo de su vida, como ser huérfana y subastada. Ella cometió errores al igual que yo. Yo no estaba remotamente orgullosa de mis acciones como esperaba que ella por igual lo estuviera. Cometí actos detestables y al parecer en definición, ninguna era tan distinta referente a ello. No permitiría que fuera revelada ninguna información de la comandante, pero tampoco dejaría ser manipulada. Y para hacérselo olvidar por igual. Entonces, me arriesgué con todo el temor que le tenía a mi control y proclamé. Todo lo que pudo lograr averiguar de Vanessa Santillán Solares olvídelo, y jamás vuelva a mencionárselo a absolutamente a nadie, ordené en la mente de Borja con calma, siendo que descubrí que de esa forma, lo impuesto era manejable para mí. La furia era lo que activaba la parte destructora de esta habilidad que solía dominarme la mayor parte del tiempo al usarlo. Esa fue la primera vez que usé mi control con plena conciencia,
por lo que me permití sonreír cuando le pregunté acerca de Vance y este no pareció saber a quién me refería. Gracias, soldado Darius. Enviaré la respuesta a la enmienda más tarde. No me digas que el terrible gobernador de la Guardia Fuerte aceptó reconocer a un montón de escoria desertora ante su nación, habló Faustino, asenté. Y en muy poco tendremos nuevo rey. En un día, sí. Era curioso, pero pese que vivíamos juntos, mi hermano y yo realmente no nos veíamos. Y no porque no quisiéramos, sino porque nuestro deber con Victoria era primero, incluso si eso nos causaba discusiones como la de 2 días atrás a ese. Qué bueno que esperaste a tu adorado hermano a la cena, hermanita. Pues nuestra abuela no me hubiera permitido empezar sin ti de igual manera, como siempre, me envolvió en un cálido abrazo con un entusiasmo voraz, pues poseía una noticia que deseaba contarme. Comenzó por relatar acerca de un sistema capaz de hacer que los refugiados de Santiago, así como los mismos de Tella y Lorde, fueran identificados a través de una especie de base de datos por medio de la sangre como antes solían hacerse los registros en la nación. Dijo que aquel lograría encontrar el gen variante y de esa forma, hallar un controlador sobre el resto de la población con solo ingresar su sangre al sistema. Eso es, muy irresponsable de tu parte, Benjamín. ¿Sabes acaso lo que sucedería si toda esa información cayera en manos equivocadas? Una suerte que entonces las nuestras no lo sean. No es tiempo de bromas, presioné furiosa haciendo decaer su sonrisa. Supuse que te causaría júbilo saber que estabas en lo correcto al respecto de que existía más gente como tú y que podríamos encontrarla. Eso es cierto, pero no podemos invadirlos de esa manera, de la misma forma que lo hizo nuestro despiadado abuelo para hallar anomalías y aniquilarlas o venderlas. ¿Qué quieres entonces? Que anden por ahí, usando lo que se les ha concedido para que huyan tal como lo hizo la chica que encontraste aquí en Tella. Pensé en Fergini que en cuanto halló a su hermana en un refugio de este gobierno, usó su control para marcharse con ella. No debió sorprenderme, pero lo hice, siendo que yo no me atrevía a usarlo, considerando que en cuanto la necesidad surgía, una sed destructiva por igual me perseguía. Tal vez a ella no le interesa acabar con una vida o pudiera que no consiguiera hacerlo, o sentirlo una vez que su habilidad la dominaba, así como en Roland o Diego, sin embargo. ¿Por qué aún lo sentía? ¿Por qué casi nunca podía controlarlo? ¿Tú me temes? No me había atrevido a cuestionarlo durante ese par de semanas, pero debía aceptar que, aunque su mirada no me lo dijera, aquello no significaba que nunca lo hubiera sentido en algún momento. ¿Cómo puedes preguntarme algo así? Esto no se trata de ti, Ofe. Se trata de todos aquellos que están afuera y debemos proteger. Tú eres buena, pero que te asegura que el resto lo sea. Si los descubren a ellos pueden descubrirte a ti también, y eso sí no lo permitiré. Siempre te protegeré. Siempre. No poseía respuesta alguna para ello. Aprecié su acto protector como buen hermano mayor que era, por lo que ya no pude enfurecerme con él. ¿Y, lo has usado? Pregunté. El registro. ¿Ahora sí quieres saberlo cierto? Contestó y le miré con desespero, mientras él me obsequió un tanto de resentimiento por mi desaprobación pasada. Finalmente, como los buenos hermanos que nos enseñaron a ser, cedimos. No, no lo he usado. No lo usaremos ni seremos como nuestro abuelo. Haremos lo correcto, lo prometo. Y yo prometo que los encontraremos. Otorguémosle elección. Como a Dalia y Lázaro. A diferencia de Fergin, aquella niña lectora de mentes quiso quedarse conmigo. Le confesé cómo nos afectó el virus, de todas formas podía leerlo, y ante su orfandad y el hecho de que los primeros días no pudiera estar en contacto con gente porque los pensamientos de estos la enloquecían, optó por nuestra ayuda. Leyó la sinceridad de mi hermano y la mía y se conservó así como Lázaro a nuestro lado. Supongo que en realidad no parecía tener mucha elección debido a su edad también. Tal vez no sabíamos si eran buenos o no, pero quizás si les mostrábamos otra forma de vida podrían aprender a hacerlo. Sabes, no lo conozco mucho, pero si el príncipe es igual que tú, creo que todos, deberíamos correr, bromeó Faustino todavía ya fuera del bloque de entrenamiento. Presioné la botella de agua que bebía para que brotara directo a su rostro. Arrojé una carcajada,
lo que fue respondido de su parte imitando mi acto con lo restante de su botella. No supe por qué, pero ese evento me remontó a mi cautiverio. Solía tener algunas pesadillas muy vívidas y el chorro de agua en mi cara hizo que fuera hasta la pared colocando mis manos al rostro. Faustino corrió tomando mis brazos para quitarlos de mis ojos ante mi repentino acto. Tranquila, tranquila. Todo está bien. Estás a salvo, susurró a pesar que mis brazos aún se encontraban temblorosos por la memoria. Sus manos se colocaron en mis mejillas y me miró pese que mis ojos iban de un lado a otro sin poder concentrarme en el presente. Yo, lo siento, espeté con mis pulsaciones aceleradas. Cuando ellos me electrocutaron, y parecía perder el conocimiento, ellos me arrojaban agua al rostro para que despertara y pudieran continuar. No conseguía respirar y yo, decidí detenerme tras percatarme de lo que contaba. No le había relatado a nadie, ni siquiera a Ben, lo que sucedió en mi encierro y deseaba que permaneciera de tal forma. No, no. Nunca me pidas perdón por ello, ¿de acuerdo? En ese caso soy yo quien lo siente, me consoló después de un silencio prolongado, concediendo un abrazo. No lo sabías, Faust. No es tu culpa. Ni tuya tampoco. Si lo sabes o no, Ofeli, se retiró de la muestra de afecto y sonreí un poco. ¿Cómo me llamaste? No presiones o te llamaré Su Alteza. Elevé mis brazos en forma de rendición, pues cuando platicábamos nunca se refería a mí por mi nombre o título. Eres muy buena para ser de la realeza, ¿lo sabes? ¿A qué te refieres? Faustino no logró responder, ya que de la nada, una transmisión fue reproducida en uno de los tantos monitores del pasillo que se conectaba en simultáneo por el gobierno. Entonces sucedió todo lo que temí, los rebeldes volvieron. Después de casi un mes volvieron para recordarme que lo peor apenas estaba por venir. El rostro de Ichigo se postró frente al monitor. Hizo el llamado a todos los seguidores diciendo que era el momento de levantarse en armas. Que la infección fue premeditada para acabar con una docena de miles de seguidores para reducir sus números y los fuertes siguieran con su dominio sobre ellos. Reveló que el causante fue nada más ni menos que René Farfán, el pasado gobernador de Tella y consejero real posteriormente. No comprendí por qué, pero ellos respaldaron todo lo que yo había espetado frente al menester y pueblo completo. Sin embargo, su propósito era demostrar cuánto habían permitido dejar en el poder a los fuertes al grado de que estos mismos ya habían comenzado a destruirse entre sí. Y justo por eso, era el momento y turno perfecto para demostrar que ellos realmente sí eran uno. Estamos en todos lados. Esas fueron sus últimas palabras antes de que la transmisión cesara y de inmediato, la señal se apagó al igual que todas las luces de la casa gobernadora. Esto no me gusta. Se escuchó la voz de Faustino todavía yaciendo incrédulo a lo que vimos y oímos. En ese instante, con la transmisión rodeando mis pensamientos, corrí hacia las afueras. La plaza de la casa gobernadora ya se encontraba cubierta de soldados y trabajadores que visualizaban fuego y humo elevándose por los cielos, causada por una explosión majestuosamente ruidosa que se dio a lo lejos del sitio. Aquello fue tan potente que nos hizo retroceder con horror. La estación eléctrica, susurré. Sin equívoco alguno, los rebeldes encontraron el momento que yo tanto temía. La estación eléctrica de Tella alimenta el 65% de la electricidad de toda la nación, por lo que si Tella caía en la oscuridad, muy pronto los demás gobiernos también lo harían. Solo restaba un poco más de media hora antes de que la luz se ocultara, y las llamas fueran lo único que realmente nos iluminara esa noche. Definitivamente esto no me gusta nada, recalcó de nuevo mi amigo, llevándose las manos al cabello con desespero. Están aquí, me escuchó decir. Los rebeldes están aquí.